Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de a las 8:45, domingo totalmente en vivo, junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. A las puertas de una nueva semana de confinamiento, don Mariano. Sí, pero ya son varias semanas en las que estamos en eso. ¿Se recuerda la fecha que arrancó todo? Totalmente hace casi un mes, dos No, la semanas. fecha, no, Ah, no la el fecha, la tiempo. fecha no. La fecha le mentiría. ¿Será el 14 o el 16 de marzo? 14 de marzo, si no mal recuerdo. No, fue el 16 de marzo. Ya me puso trampa. Desde el 10. No, no, no. Lo que pasa es de que es importante también verificar el tema de estadísticas, el tema de estos análisis epidemiológicos que se hacen por parte de los expertos. Es importante llevar todo ese récord. ¿Cómo ha pasado el confinamiento? Pues bastante tranquilo, con bastante lectura, pero tal vez un elemento importante que hay que resaltar es que el confinamiento sigue dándose en el país, pero no solo en nuestro país, es una condición prácticamente global. Desde ese sentido, las ansias y las angustias respecto de que todavía seguimos en esta dinámica priorizando las medidas sanitarias, pues aunque van a tener un impacto en la economía, es la tendencia global, don Mariano. Sí, definitivamente esta parte del impacto económico no es que va a venir, ya lo tenemos. Acabamos de pasar una quincena muy dura para muchas personas, para muchas familias. Ya es, pues, por muchos ya es noticia, ya lo han compartido con amigos, con amistades, con familiares, de cómo fueron suspendidos o despedidos o diferentes formas, porque ya los pequeños, los medianos empresarios ya no aguantan situaciones. Incluso ya tenemos información confirmada de que algunas empresas grandes igualmente tuvieron que tomar algunas decisiones. Solo estamos esperando de que producción nos confirme. Ya, bueno, ya producción nos confirma la primera entrevista y le doy la bienvenida al licenciado Jorge Luis Donado, Procurador General de la Nación, el abogado del Estado, con quien vamos a conversar sobre esta situación que lamentablemente se ha venido sucediendo en los últimos días y ese trato que le están dando en varias comunidades a los migrantes retornados, ya sea de manera forzada o que ellos regresan de manera voluntaria. Licenciado Donado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gusto saludarlos, muy amables, gracias por la atención que le ponen a esta situación que realmente es preocupante. Licenciado Donado, ¿nos puede comentar qué acciones están ustedes desde la PGN y en general en coordinación con otras instituciones haciendo para evitar que vuelva a suceder y no se repitan estas situaciones como las mencionábamos de un trato muy muy malo hacia mucho migrante que, como le digo, pues le decimos ha retornado de manera forzada en los vuelos que han retornado de Estados Unidos o lo están haciendo de manera voluntaria regresando por tierra desde el norte, desde México, incluso uno desde los Estados Unidos? Gracias, licenciado. Bueno, le cuento, nosotros básicamente el trabajo que hacemos es con niñez migrante no acompañada y lo que no, lo que se ha implementado de manera interinstitucional a efecto de poder garantizarles de alguna forma a las comunidades en donde se están reintegrando estos menores, de que ellos pues no presentan ningún tipo de problema, es que hemos implementado un protocolo bajo la rectoría del Ministerio de Salud, obviamente, en donde previo a poder ingresar al país, en un primer momento, a un hogar de resguardo como el de la Secretaría de Bienestar Social, se les hace una evaluación para determinar si existe sintomatología o no. Posteriormente, a ser reunificados, de igual forma, se les hace una evaluación para verificar si presentan o si ha evolucionado durante el periodo, que es un máximo de 96 horas, que estaba bajo el resguardo de SBS, si no presenta ninguna sintomatología y se va o nos dirigimos hacia sus lugares de residencia, y previo a ser entregado a sus familias, igual el Ministerio de Salud hace una evaluación
para determinar su estado de salud. Y con esta evaluación, pues son reunificados con sus familias. Esta, de alguna forma, a las comunidades, en muchas comunidades, se les trata de concientizar en el sentido de que estos muchachos han tenido un control previo a ser reunificados y que además de esto tienen la obligación de guardar una cuarentena domiciliar que es monitoreada por parte del Ministerio de Salud Pública. Buenas noches, le saluda Cristian Castillo. Hemos visto cómo el Estado y específicamente por la vía de la justicia penal se han identificado los instrumentos que permiten en alguna medida controlar las tendencias que pudieran poner en riesgo la salud de los guatemaltecos. Lo vimos con la persona que decidió romper el cerco epidemiológico la semana anterior y habría alguna posibilidad o existe alguna figura en el modelo jurídico guatemalteco que permita evitar la estigmatización, sea de los niños que han retornado o de los migrantes que están siendo objeto de intimidaciones y en algunos casos de persecución? Claro, el tema bueno, vamos de las situaciones que de alguna forma se les puede generar una salida a partir del convencimiento, de la concientización de las comunidades, pero en todo caso, sí se podría de alguna forma también promover denuncias en contra de personas que adopten algún tipo de actitud discriminatoria en contra de estas personas. Cualquier tipo de discriminación que se realice especialmente en contra de menores de edad es penalizada, ¿verdad? Señor Procurador, hay un tema, tal vez usted primero, no tal vez, le pido si no lo confirma, por favor. Entendemos que hoy aterrizó el último vuelo que estaba previsto específicamente con menores de edad que se encontraban en resguardo en los Estados Unidos. ¿Nos puede confirmar esta información primero? Y segundo, ¿en qué condiciones fueron recibidos y dónde se encuentran actualmente? Sí, en efecto, fueron recibidos hoy por la tarde a las 16 horas. Es un vuelo de 16 adolescentes. O sea, siempre ellos son menores de edad. Previo a todos se les tomó su muestra para ser evaluados y ahorita están bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social y ya a partir de que nos entreguen el resultado, va a iniciarse el proceso de reunificación. Pero sí, en efecto, hoy, y entendemos de que es el último de los vuelos con menores no acompañados. Señor Procurador, ¿existe algún protocolo de seguridad pública que garantice que los menores que han sido reunificados cumplan con su cuarentena? Estamos ante jóvenes que no necesariamente regresan a un núcleo familiar de padre y madre o de alguno de los padres, sino con algún otro familiar. ¿Hay algún protocolo de seguridad que garantice que estos menores efectivamente guarden su cuarentena en sus viviendas? En efecto, cabalmente se trabaja con el Ministerio de Salud para poder dar seguimiento a que guarden la cuarentena. O sea, ese monitoreo va dirigido a efecto de que se pueda tener ese control de que ellos guarden esa cuarentena. Y esto es una situación que estimo que es importante, ya que usted aborda el tema, porque las comunidades muchas veces señalan, discriminan al migrante que está siendo deportado, pero no prestan su colaboración para coadyuvar con el Ministerio de Salud para que realmente pueda ser efectiva esa cuarentena que se le está exigiendo a estas personas. Por parte del Estado se realizan las acciones necesarias y se realiza el despliegue de personal necesario para que estas personas puedan ser reunificadas con sus familias, estos menores. Las comunidades lo rechazan
en lugar de garantizarse de que están siendo evaluados, pero además de eso, de por lo menos coadyuvar con las autoridades para poder darle seguimiento a estas cuarentenas, o sea, para tener ese monitoreo efectivo de las cuarentenas. Licenciado Donado, en el entendido que ustedes se encargan fundamentalmente con estos adolescentes, con estos niños no acompañados, sin embargo, en su función de abogado del Estado, también hay temas que preocupan en este momento que estamos atendiendo pues la emergencia a partir de la COVID-19. Y en ese sentido crece la preocupación del trato hacia los migrantes en general. Dentro de los ámbitos de su competencia, ¿tienen ustedes espacio para coadyuvar, para ayudar a que no se repitan estos lamentables hechos que hemos observado en los últimos días? Nuestro mandato constitucional se ciñe o se limita al tema de niños sin representación, ¿verdad? Entonces nosotros no entramos a esto al momento de que exista algún delito cometido en contra de estos migrantes, de estas personas, de estos guatemaltecos o de cualquier ciudadano dentro del territorio de la República, pues le corresponde al Ministerio Público dar seguimiento a este tipo de acciones penales que se tendrían que entablar en contra de eso. Señor Procurador, de los casos que ya fueron reunificados, ¿han tenido ustedes algún caso en particular en donde los núcleos familiares no han querido recibir a estos niños que han migrado sin acompañamiento de adultos? Si fuera el caso, ¿estos menores serán institucionalizados y bajo qué figura, puesto que no son jóvenes en conflicto con la ley penal? No, sí, pero el tema aquí es de que lo que se pretende es proteger al menor. No están en conflicto con la ley penal. La familia se han negado, algunos núcleos familiares se han negado a recibirlos, no porque no los quieran recibir, sino porque incluso estos núcleos familiares se ven amenazados dentro de sus mismas comunidades, porque cuando tienen conocimiento de que uno de esos muchachos va a ser reunificado, se les amenaza a efecto de que no lo reciban porque van a ejercer un tipo de acción con él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Obviamente lo ponemos a disposición de un juez para que el juez autorice, bajo el principio de interés superior del niño, autorice que se tenga a ese muchacho en resguardo en tanto se logra de alguna forma garantizar posteriormente su derecho a ser reunificado con su familia. Señor Procurador, en este orden de ideas de lo que usted nos explica, tal vez nos puede dar un poco de números. Desde que se declaró el estado de calamidad, desde que pues otros países, y especialmente en el norte, hay los problemas, ¿cuántos niños no acompañados han retornado? ¿Cuántos tienen ustedes en resguardo? ¿Cuántos se han ido a cuarentena? En fin, algunos datos para comprender pues lo que ustedes en este momento tienen como responsabilidad primaria en este tema específico. Le digo, aproximadamente serán entre 350 durante el tiempo que ha durado esta situación. Bajo resguardo tenemos una cantidad mínima, la mayoría han podido ser reunificados. Las situaciones se han agravado a partir de la semana pasada, en donde sí tenemos como unos 8 casos aproximadamente en donde no se han podido ser reunificados con sus familias. No han podido ser reunificados cabalmente por los problemas que se generan dentro de las comunidades para que estos muchachos regresen. Bien, señor Procurador, agradecemos mucho que haya atendido esta llamada, hoy domingo por la noche, totalmente en vivo aquí en Canal Antigua, y bueno, estaremos pendientes
de las informaciones que puedan compartir sobre este último vuelo con los 16 adolescentes que ingresaron al país. Gracias, señor Procurador. Buenas noches. Bueno, Cristian, hacemos... Totalmente lamentable, Sí. don Mariano, sobre todo la actitud. La sociedad guatemalteca es una sociedad que particularmente vuelve víctimas a los que en algún momento fueron sus héroes. Y en este caso el presidente hoy lo decía muy claramente en su mensaje, mientras hace unas semanas los migrantes eran los que sostenían la economía guatemalteca y las familias agradecían las remesas que les enviaban para sostener su consumo, ahora que necesitan el resguardo de su país, de sus núcleos familiares, se vuelven una amenaza y son inclusive discriminados hasta por sus mismos núcleos familiares. Realmente lamentable, una consideración que la sociedad debe reflexionar. Hay que hacer una autorreflexión como sociedad de cuáles son los valores que sostienen estas dinámicas, cuáles son hay nuestros valores. hay que aislar la desinformación, las malas noticias, esas que están circulando, capacitar mucho a los CODES, porque los CODES son los que están generando mucho eso. Pero bueno, eso será parte de temas hacia futuro. Pero queremos anunciarles que en línea tenemos al presidente del Congreso de la República, el diputado Alan Rodríguez. Señor presidente, buenas noches, bienvenido. ¿Me escucha, Muy presidente? buenas noches a toda la teleaudiencia del Canal Antigua. Le agradecemos mucho, presidente, que nos haya atendido esta llamada. La misma obedece a una denuncia pública que usted ha realizado y es de una situación muy lamentable que se ha venido suscitando en Santa Catarina Palopó. Por favor, me aclara si estoy mencionando el municipio específico, si es el correcto, y qué es lo que ha estado pasando allá. Bueno, pues no es una acción que sea exclusiva del municipio de Santa Catarina Palopó, donde efectivamente el día de ayer se suscitaron estos hechos y el día de hoy por la mañana todavía. Y pues entendemos la desesperación, el temor de la población ante esta epidemia. Sin embargo, como lo manifestaba el día de ayer yo en esta publicación, es lamentable que hoy recibamos con odio a las personas que un día con ilusión pues sacrificaron todo, dejaron todo atrás y pues se fueron en búsqueda de un mejor futuro para los suyos y trabajaron toda una vida para poder enviar el apoyo, el sustento a los hogares y que hoy sean recibidos de esta manera. Entonces es algo que se dio el día de ayer en este municipio, pero que se ha dado también en varios lugares del país y pues hacía yo el llamado ahí a que realmente pudiéramos reflexionar porque hay un virus más fuerte que el coronavirus y se llama odio y es algo en lo que tenemos que trabajar los guatemaltecos. Hoy, como bien lo ha dicho el presidente, estamos llamados todos a trabajar en unidad y creo que lo hemos demostrado siempre y esta no debe ser la excepción. Señor presidente, el Congreso de la República ha hecho peticiones al Ejecutivo en momentos anteriores precisamente para garantizar la seguridad y la salud de las y los guatemaltecos. ¿Contemplaría la Junta Directiva la solicitud al presidente de que se extremen medidas de seguridad en aquellos municipios en donde ya se han identificado brotes de violencia en contra de migrantes? Pues le comento que nosotros hemos coordinado, y sobre todo a nivel distrital, hemos coordinado con las autoridades correspondientes, esto implica con el Ejecutivo, se han hablado con los gobernadores, porque somos generalmente los diputados distritales los primeros en enterarnos de lo que acontece en cada uno de los departamentos. Y pues ahí es donde nosotros tenemos esa comunicación y esa coordinación. Y por supuesto que también hemos hablado con el presidente de la República y hemos manifestado este tipo de situaciones donde ellos han tomado algunas acciones. Sin embargo, esta semana inicia el trabajo de las comisiones que establecimos para poder darle seguimiento a cada uno de los temas y dentro de estos temas dentro de estas mesas está la comisión para la protección ciudadana y ahí pues están participando varias comisiones de trabajo legislativo donde se podrá darle seguimiento de mejor manera y en el campo a este tipo de situaciones y poder atenderlas de manera inmediata en coordinación con el organismo ejecutivo también. Presidente, usted representa al distrito, al departamento de Sololá. Lo dijo al inicio de la entrevista de que no solo en Santa Catarina Palopó ha identificado
estas situaciones. ¿Qué otros municipios de Sololá, que asumo que es bueno, usted tiene mayor conocimiento, pero que otros diputados distritales del Congreso de la República le hayan comentado que están sucediendo estas situaciones totalmente que las rechazamos y que nuestros migrantes no merecen ese tratamiento ahora que están retornando? Pues bueno, tenemos en el caso en el departamento de Sololá, en el municipio de Iztabocán, donde tuvimos también otro incidente, algo que no llegó tal vez a ese extremo con lo que pasó en Santa Catarina Palopó, también en San Pablo La Laguna, y pues también en los municipios fronterizos, que también es donde la gente ha manifestado por el temor también al contagio por las personas que están pues han ingresado a través de las fronteras. Creo que esa es lo más común, digamos, que se ha manifestado dentro de la población, esa preocupación, y es en estos municipios fronterizos, y en el caso de Sololá, en estos que le mencioné. Señor presidente, estamos en una situación particular. ¿Ha evaluado alguna comisión de trabajo permanente del Congreso de la República la posibilidad de tipificar la estigmatización hacia personas infectadas por el COVID-19 y llevarlo a juicios penales o algún delito que pudiera defender o que pudiera utilizar la justicia penal para defender la integridad de los migrantes, señor presidente? De hecho, esto dentro de uno de los, cuando se decretó el estado de calamidad, se hizo mención, sin embargo, sin ningún tipo de sanción, más que todo fue un llamado moral, pero de ser necesario, pues entraríamos nosotros a discutir y a analizar si es necesario llevar esas medidas. Lo importante es por ese tipo de publicaciones como lo que hacía ayer, para que todo realmente sin necesidad de llegar a una medida coercitiva, que los guatemaltecos de verdad podamos hermanarnos y entender que la situación que se está dando, no podemos nosotros pretender defender la vida si estamos dispuestos a quitársela a un hermano guatemalteco. Entonces, entendemos la desesperación de la población, pero no podemos llegar a estos extremos. Presidente, usted ya lo mencionó, esta semana, inicia mañana, empiezan a funcionar estas 4 comisiones presidenciales que usted, a instancias suyas y de la Junta Directiva, se han conformado en el Congreso. Hay cierta confusión, no se termina de comprender las funciones que estas comisiones presidenciales de acompañamiento tienen. Usted podría, aprovechando que lo tenemos en la línea, pudiera por favor ampliar y explicar de cuáles son las funciones, porque de quienes critican estas comisiones dicen que están suplantando, están sustituyendo mandatos legales, incluso constitucionales, de comisiones ordinarias de trabajo del Congreso de la República. Pues mire, la verdad que no hay confusión, realmente se ha querido desinformar, y de las 19 bancadas son 2 nada más las que se oponen o las que se manifestaron de poder trabajar en unidad, en equipo, que es justamente lo que buscan estas comisiones para poder primero dinamizar el trabajo legislativo. Hay varias comisiones pero que estaban realizando un trabajo de manera independiente, y al poder pues invitarlos a estas mesas de trabajo, a estas comisiones, pues se va a definir un cronograma, se va a definir dentro de el mismo consenso de las comisiones, de las prioridades, de las demandas de la población, y poder empezar a darle solución a estas demandas a través de un trabajo coordinado por cada una de las mesas legislativas, de las comisiones legislativas. En ningún momento se está pues interfiriendo con las funciones inherentes al cargo de diputado, mucho menos de las comisiones. La facultad de poder fiscalizar es inherente al cargo, y de igual manera pues las comisiones siguen con sus calidades y con sus funciones. En ningún momento pues estas comisiones presidenciales van en búsqueda o pretenden restar esa facultad de poder fiscalizar. Así lo han querido ver los de la oposición, que lamentablemente pues hacen pues de esa palabra oposición algo muy al pie de la letra, creen que es oponerse a todo, pero realmente hoy los guatemaltecos necesitamos unirnos y trabajar en unidad, en equipo, y pues eso es lo que pretendemos a través de estas comisiones, cada quien manteniendo su facultad de fiscalizar, su facultad de gestionar y de legislar como lo establece la Constitución.
Presidente, agradecemos aquí junto a Cristian Castillo que nos haya atendido esta llamada hoy por la noche, domingo, totalmente en vivo, y le deseamos éxito al frente del Congreso de la República. Buenas noches. Gracias por el espacio, buenas noches. Pues, don Mariano, realmente una posición compleja, aunque Sí. la ley del organismo legislativo permite la creación de comisiones específicas y particularizadas. Tal vez el elemento que salta a la discusión política es cómo comisiones que nacen en el seno de la Junta Directiva, que representa la alianza oficial, van a hacer una fiscalización lo suficientemente a profundidad que garantice que los recursos que se le han trasladado al Ejecutivo sean utilizados para los fines establecidos. Sí, es una facultad que está establecida. El presidente puede convocar cierto tipo de comisiones, se ha utilizado en los últimos años por tiempos muy acotados, temas muy específicos y bueno, en ningún momento se busca que sustituya. Vamos a darle la bienvenida al señor presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei Falla, quien también ha aceptado esta conversación por la vía telefónica con Canal Activo. Señor presidente, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, señor presidente. Iniciamos directo. Hoy emitieron nuevas disposiciones presidenciales y las dos reformas que usted anunció han causado pues alguna interpretación y en algunos casos crítica. Me refiero específicamente al haber recortado 2 horas el toque de queda, será de 18 horas a 4 de la mañana, y la otra que no termina de comprenderse es estos cambios a la locomoción interdepartamental. ¿Podríamos aprovechar, señor presidente, para que nos ayude a explicar? Con mucho gusto. La región de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango de Progreso, que es en donde se concentra el 75% de los casos, tiene limitaciones interdepartamentales. Todo lo que vaya hacia y desde esos 4 departamentos. Los otros 18 departamentos no tienen impedimento de movilización interdepartamental, exceptuando, lógicamente, que se mantiene suspendido el transporte urbano y extraurbano. Presidente, buenas noches. En las conferencias que usted dio o días anteriores se podía inferir que había una presión para poder volver a la actividad económica principalmente. No obstante, con la conferencia que dio el día de hoy queda claro que sigue priorizándose la estrategia sanitaria. ¿Cómo va con el manejo de esas presiones que ven que la economía debe empezarse a reactivar de manera inmediata? Bueno, pues no sé a qué presiones se refiere, porque yo no he recibido presiones. Hemos tenido muchas conversaciones con distintos grupos. Le pongo un ejemplo: el sábado, ayer en la mañana, estuvimos reunidos con los infectólogos, la Asociación de Infectología de Guatemala. Estuvimos con epidemiólogos. El abrir 2 horas más fue incluso analizado desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de infectología de los casos que teníamos. Se hizo un análisis de los casos nuevos, de todo cómo se mira el panorama, y se consideró que esas 2 horas incluso iban a ayudar a disminuir el atasco que se produce a última hora, y que incluso podían hacer que los bancos pudieran abrir 1 hora, 2 horas más, para que puedan atender mejor a su clientela y no sean las colas que se están dando en las afueras de las agencias bancarias y de algunas agencias telefónicas, por ejemplo. O sea, no tiene absolutamente ninguna presión, no se está permitiendo nada más que no sea lo que ya estaba permitido, y que no se está reformando nada más que 2 horas más para poder medio ampliar el horario y que se pueda tener menos colas y menos posibilidades de infecciones en esas colas. Presidente, entonces debemos de entender de que no debe de interpretarse como un relajamiento a las medidas que se habían venido pues aplicando hasta la medianoche de hoy domingo. ¿Es así como tenemos que entenderlo? Así es, o sea, explíqueme qué otro relajamiento hay. ¿Se abrieron los centros comerciales? No. ¿Se permitió el transporte urbano o exurbano todavía? No. O sea, no hay relajamiento de nada. Esto, como le digo, fue consultado incluso con la Asociación de Epidemiología, la Asociación Guatemalteca de Epidemiólogos ayer, con quienes estuvimos reunidos. Hemos hecho una evaluación. Nosotros hemos estado diciendo que
Estas semanas que vienen vamos a sentir el impacto muy probablemente de algunos casos que nos tienen, que nos va a venir. O sea, miren, también tenemos que entender algo, es que esta enfermedad es nueva, totalmente nueva, y los países van a tener que aprender a vivir como que es manejando en un camino sinuoso, apretando el acelerador con medidas sanitarias y desacelerando en un momento dado cuando las olas o el impacto epidemiológico así lo permita, para tener la menor consecuencia en las economías, aunque de hecho es la economía del mundo la que está siendo afectada. En el caso nuestro, no estamos haciendo nada más ni nada menos que impedir que se estén haciendo colas e impedir que el tráfico interdepartamental se dé en los 75% de los casos que hay al día de hoy. Pero, por ejemplo, hay departamentos que no presentan ningún caso y que, pues, lógicamente, alguien que va de Baja Verapaz a Alta Verapaz, donde no hay ningún caso, no nos preocupa que haya en este momento la posibilidad de un cerco sanitario o impedir la movilización de personas entre ambos departamentos. Por poner un ejemplo, no así con el caso de Guatemala, de Chimaltenango, en donde todavía estamos en un cerco sanitario en Patzú, que esperaríamos la semana entrante poderlo levantar cuando no se haya dado ningún caso y hayamos logrado seguir como en la última semana sin presencia de más casos, habiendo hisopado una gran cantidad de gente, o el inicio del cerco en el área de San Agustín a Cazahuastlán, en la aldea Ixcanal, en donde solo el día de hoy se reportan 5 casos, producto de los contactos que están ahí. Se logró poner el cerco sanitario y se levantaron las primeras 50 pruebas de las personas que estaban en los alrededores de la persona contaminada o de las 2 personas contaminadas. Entonces, las medidas sanitarias se van a implementar muy fuerte en algunos casos, pero hay otros casos en donde también se tiene que regresar un poco hacia la vida normal, si se pudiera decir, en cuanto a la normalidad de tener un poco más de horas para poder ir al banco, para poder ir al mercado, para hacerlo, porque hay gente que el día de ahora, pues en este momento, con las limitaciones de transporte que hay, ya tiempo de hacer una cosa, pero no 2, y regresa todo el mundo a las 4 de la tarde, está tratando de salir y llegar tarde. Entonces se amplía a las 6 de la tarde para que tengamos menos congestionamientos, pero a la vez también tengamos la posibilidad de ir evaluando las medidas y evaluando la posibilidad del control de los casos sin reducir las medidas de control sanitario. Está por vencerse un mes, prácticamente un mes de plazo del estado de calamidad. ¿Ha considerado presentar una ampliación al estado de calamidad, señor presidente, al Congreso de la República? Bueno, tenemos todavía, se vence hasta el 5 de mayo, tenemos todavía algunos días, se está evaluando. Como le digo, mucha gente lo que no sabe es que detrás de estas decisiones hay una serie de pláticas que nos detienen. Yo en lo personal le puedo decir que estoy de acuerdo en que pidamos una ampliación del plazo para que podamos hacer efectivos, por ejemplo, todo el tema de los apoyos que hay la necesidad de hacer, que nos van a ayudar a partir de mayo a beneficiar a familias y que de alguna manera van a reducir el tema de la presión sobre la economía, el que podamos ayudar a la gente en cesantía, el que podamos ir recuperando de alguna manera la gente tenga algo para poder invertir en sus alimentos y todo. O sea, eso está por venir. Yo creo que desde el punto de vista sanitario, la crisis no ha pasado. Nosotros lo hemos dicho las últimas semanas, la última semana de abril y las 2 primeras de mayo, creemos nosotros que es en donde podríamos ver los picos más altos y de ahí en adelante tratar de aplanar la curva que se mira de crecimiento para irla rebajando en base a los controles. Nosotros sí vamos a pedirlo. Si usted me lo pregunta hoy a mí, yo diría que sí, eso es una cuestión de análisis y que tiene que ser sometido al Congreso de la República por parte del Consejo de Ministros. Señor presidente, en las 2 entrevistas anteriores esta noche tratamos un tema que compartimos con usted lo denunció, usted también llamó
a la población a tener mucho cuidado y nos referimos a ese trato indigno que están recibiendo algunos migrantes que han retornado de manera forzosa o por vía voluntaria. ¿Nos podría, o sea, ampliar este tema? Porque creo que es un mensaje muy potente que tenemos que repetir, que no podemos tratar mal al que en un momento nos abrió la mano y nos ayuda a comer y a vivir. Así, mire, yo le voy a poner, lo que mucha gente no sabe es lo que se trabaja, en las horas que se trabajan y los problemas que se tienen. Ayer en la noche teníamos un bloqueo de 20 personas que querían quemar un camión y al piloto del camión porque llevaba un toldo. Ese toldo iba hacia la frontera del Carmen. En una aldea de Malacatán a alguien se le ocurrió que lo que pasa es que ese toldo iba a servir para poner ahí a los retornados. Cosa más alejada, la verdad, no había. Era un toldo que iba a ser utilizado para la instalación de la Policía de Fronteras, la DIPAFRON. Y ahí se iba a poner para mientras un toldo para aumentar la presencia policial en la frontera y en las riberas del río Suchate. Pero la gente lo agarró como que se iba a hacer el toldo para unos refugiados o unos deportados, o de algunos de los casos de los retornados. En un acto realmente increíble. En Santa Catarina, Palopó, fueron a amenazar al alcalde. 2,000, 1,500, 2,000 personas trataron de incluso meterse a la municipalidad porque había regresado una persona que había estado en cuarentena, que había tenido hisopado negativo, que lleva un certificado de que está libre de coronavirus, y de todos modos lo querían linchar, lo querían desaparecer, pero también querían linchar al alcalde porque decían que el alcalde era el responsable. El alcalde no era responsable de nada. O sea, cuando uno mira las reacciones que están teniéndose de esa manera, yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado. Incluso, por ejemplo, se ve un video que circuló hace unos 3 días de gente corriendo en el periférico de Quetzaltenango, y alguien graba y dice, miren a los migrantes corriendo. No eran migrantes, era la gente que había llegado al Atanasio Tzul, al lugar en donde al centro vacacional del Ministerio de Trabajo, donde se llevó a un grupo de 80 personas para que se fueran hisopadas porque estaban retornando, para que viéramos que no estuvieran contaminados, y 5 concodes dispusieron llegar a tratar de quemar a estas personas, a estas 80 personas, y a tratar de quemar el centro vacacional, porque no los querían ahí. Y entonces alguien viene y sube, y como alguien cree que lo que va corriendo, incluyendo uno en bicicleta, va uno rápido en bicicleta, dicen que miren a los migrantes corriendo, se genera una psicosis total. No eran migrantes, eran las personas que trataron de llegar a incendiar a los 80 personas que habían estado ahí. Las hicimos a los 80 pruebas. ¿Sabe cuántos casos salieron positivos de los 80? Díganos, por favor. Ni uno. Y al día siguiente, luego de que obtuvimos todos los resultados, se mandaron a todo el mundo a su casa con el resultado, con un certificado donde se le dice, mire, el señor no tiene problemas o la señora no tiene problemas. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. No todo porque alguien venga de afuera está contaminado, aunque nos han hecho mucho daño, casos de gente que nos ha venido contaminada desde afuera, sí. La mayoría nos ha venido por avión y los hemos, pues, gracias a Dios los tenemos en cuarentenados, salen positivos y los mandamos al hospital. Señor presidente, estas reacciones ya las hemos tenido en otros casos, por ejemplo, comunidades que rechazan la construcción de cárceles cerca de las comunidades, etcétera. ¿Hay alguna disposición para que haya protocolos de los cuerpos de seguridad para tratar de contener este tipo de expresiones violentas en contra de los migrantes? Mire, pero es que también, vámonos a ver, aquí hay también, por ejemplo, lo vemos en el caso de Santa Catarina, Palopó se está investigando porque lo que hay al parecer es una persona que está ofendida por haber perdido las elecciones, y lo que trató fue asusar al pueblo para irse en contra de quien lo derrotó en las elecciones. Eso parece que es atrás lo que en primera instancia pareciera que hay detrás de ese caso. O sea que no necesariamente es un caso de realmente xenofobia, sino que sí, lo que hay es
alguien que aprovecha la oportunidad para tratar de dar agua a su molino, que es muy usual en nuestro país, ¿verdad? O sea, ver cómo meten amparos o en algunos casos bloquean o de alguna manera se tiene que inventar la cosa para que generando pues, problemas, caos o incertidumbres, piensan que políticamente van a salir gananciosos. Eso pareciera que es lo que hay detrás del caso de Santa Catarina la Tinta. Y lo estamos lógicamente se debe investigar. Pero también tenemos que ver lo que ha hecho falta. Recuérdense que yo tengo, ¿qué? No hemos llegado ni siquiera a los 100 días, teníamos 3 meses y 3 días de estar al frente. Había una ausencia del Estado en muchos casos, áreas enteras que fueron dejadas ahí al azar, a las manos de quien sea. Y se ha ido recuperando y se han ido logrando recuperar espacios, pero nos agarra la pandemia y tenemos que seguir trabajando contra la pandemia y la recuperación y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Señor presidente, la verdad tenemos todavía algunas consultas, algunas preguntas también. La audiencia que lo está escuchando las tiene, pero hemos agotado el tiempo que se nos ha concedido para esta entrevista. Esperamos que en un futuro muy cercano podamos sentarnos otra vez despacio a hablar ampliamente de estos temas. Le agradecería un mensaje final a la audiencia de Canal Antigua, por favor. Pues muchísimas gracias, ¿no? A ustedes, gracias por la entrevista. Yo quiero pedirle a la audiencia que confíen en lo que se está haciendo, no hay una improvisación, se está trabajando fuertemente. Mañana se abre la posibilidad de nuevos laboratorios que van a principiar a hacer pruebas. Esperaríamos que se incorporen en la parte de la salud pública, los laboratorios del San Juan de Dios, del Roosevelt y del Hospital de Quetzaltenango, para que podamos tener 4 laboratorios que hagan las pruebas. Y esperaríamos tener los convenios firmados estas semanas con la Universidad de San Carlos del Valle y la Mariano Gálvez para poder tener 3 en las universidades privadas, lo cual nos haría llegar a 7. Y esperaríamos tener convenios firmados con 8 laboratorios privados para hacer 15, haciendo la acotación que en esas pruebas que se hagan en laboratorios privados serán a honor, serán gratis, no serán cobradas porque son puestas por el Estado para facilitar y tener mayor cantidad de pruebas. Porque estamos entrando en la fase en donde tenemos que principiar a ver cada contacto que haya determinado, ir a los alrededores, especialmente los casos comunitarios, y tratar de determinar toda la mayor cantidad de gente posible que pudiera estar en contacto para lograr, a través de los cercos sanitarios, ir disminuyendo la posibilidad de contacto, sacando a la gente que esté contaminada y limpiando poco a poco cada una de las comunidades, en tanto las personas se recuperan. Mañana, esta semana, esperaríamos tener entre 7 y 9 personas recuperadas. Llevan ya 2 pruebas negativas. Estamos a la espera de la tercera prueba que se estará dando unos mañana, otros pasado. Y esperaríamos tener unos 7 o 9 casos más recuperados, devueltos a su casa, incluyendo una señora que tuvo a su hijo estando enferma. El niño fue aislado y hoy la madre probablemente salga esta semana ya con su niño que no está contaminado y se van a su casa. Y esperaríamos seguir avanzando en el tema del control de una enfermedad que se ha desbordado en muchos países. En nuestro país, por la gracia de Dios, todavía no se ha desbordado. Así que confiemos y con mucho gusto, cuando quieran nos sentamos y platicamos. Presidente, agradecemos mucho la deferencia, muy amable. Buenas noches, buen descanso. Para servirle, feliz noche. Bueno, Cristian, terminamos 3 importantes entrevistas, 2 presidentes de organismos del Estado. Creo que fue un domingo de mucha información. Y un domingo totalmente en vivo, agradecidos con los 2 presidentes y el Procurador General de la Nación que aceptaron esta conversación con Canal Antigua y su audiencia, y ojalá que puedan estas intervenciones contribuir a esclarecer todavía los elementos que puedan no estar claros en las disposiciones gubernamentales. Bien, le agradecemos a ustedes que nos haya acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y mañana, lunes, seguiremos las entrevistas, los debates a las 8:45 totalmente. Les deseamos una buena noche y un buen descanso.